Hola, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Estimulando la Conciencia. Hoy vamos a explorar cómo funcionan las leyes universales, cómo éstas afectan nuestra vida cotidiana y cómo podemos vivir con ellas sin miedo, en equilibrio y con conciencia. El episodio de hoy está titulado Las leyes universales y el equilibrio interior. Seguramente en muchas ocasiones has sentido ansiedad, frustración o impotencia frente a situaciones económicas, laborales o personales, preguntándote por qué todo parece injusto o fuera de control. La angustia no surge de algo nuevo que esté pasando, sino de nuestra desconexión con enseñanzas antiguas que han sido olvidadas o no transmitidas, las leyes que rigen el universo y la mente humana. Vamos a compartir las enseñanzas de Hermes Trismegisto. Hermes es una figura legendaria de la antigüedad, considerado el padre de la sabiduría hermética. Hace miles de años en Egipto dejó enseñanzas conocidas como herméticas, que describen principios invisibles pero constantes que guían el flujo de la vida desde la materia, aquello que percibimos, hasta la conciencia, aquello que no. Lo que Hermes nos recuerda a través de estas enseñanzas es que comprender las leyes nos permiten vivir con armonía, evitando el sufrimiento que proviene del desconocimiento o la ignorancia. Yo sé que alguna vez te has sentido atrapado en tus propios pensamientos o emociones. Sé que alguna vez has pensado que la vida no es justa y que quizás no hay forma de cambiar las cosas que nos suceden allá afuera. Pero, ¿qué pasaría si yo te dijera o tú mismo te pudieras dar cuenta de que la realidad, aquello que vivimos, sigue leyes constantes y que nuestra percepción y reacción son las que determinan nuestras experiencias? Pues de eso vamos a hablar hoy, de las 7 leyes universales que Hermes Trismegisto nos dejó como herencia, nos dejó parte de su sabiduría para los que veníamos después, es decir, nosotros, pues supiéramos manejar las situaciones en las que nos veremos envueltos en este plano. Él planteó 7 leyes y entre estas está la primera, ley del mentalismo. Hermes explicaba que todo era mente y que el universo es mental. Decía que todo lo que percibíamos empezaba en la mente, nuestra percepción, interpretación y reacción ante los eventos dependía de cómo pensábamos y sentíamos. Nuestros pensamientos moldeaban nuestras experiencias. Es decir, que la forma en que interpretábamos, sentíamos y reaccionábamos ante los eventos determinaba nuestra percepción de la realidad. Pensamientos, creencias, hábitos condicionaban cómo vemos el mundo. Aunque no siempre podemos controlar lo externo, sí podemos moldear nuestra experiencia interna y nuestra respuesta a los desafíos. Continuando con esta sabiduría, les voy a compartir algunos padecimientos que surgen como raíz del desconocimiento de esta ley. Hoy en día, en la actualidad, se padece de ansiedad anticipada y miedo al futuro, reacción impulsiva ante problemas cotidianos, sensación de ser víctimas ante ciertas circunstancias. Pero para no dejarlos ahí en el aire, les voy a compartir un ejemplo que puede darse, un ejemplo cotidiano, para que puedan darse cuenta de cómo a raíz de la ignorancia o el desconocimiento que podemos tener, nosotros mismos proyectamos más cosas negativas en lo adelante. Vamos a suponer una persona que se llama Virginia. Virginia se preocupa constantemente por la seguridad de su empleo
o el futuro económico, y su ansiedad se amplifica porque su mente anticipa escenarios negativos, lo que genera en lo adelante errores y oportunidades perdidas. Noten cómo una persona de manera anticipada está proyectando otras cosas negativas para lo adelante. ¿Qué podríamos recomendarle a una persona que tenga este padecimiento? Observar los pensamientos sin dejarse arrastrar con ellos y preguntarse, ¿estoy reaccionando a la realidad o a mi interpretación mental? Esto ayudará a responder con calma en lugar de reaccionar compulsivamente. La segunda ley que les voy a compartir es la ley de correspondencia. Hermes la explicaba diciendo, como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Él asumía que había una correspondencia entre el macrocosmo, el universo, y el microcosmo, nosotros. Que había una correspondencia entre lo interno y lo externo. Es decir, que lo que ocurría o lo que ocurre en nuestra mente y corazón se refleja en nuestra vida externa y viceversa. Asumiendo que si cambiábamos internamente, también podíamos cambiar lo externo. ¿Cuáles problemas podríamos ver actualmente producto de este tipo de conflicto o este tipo de padecimiento de la ley de correspondencia? Entre estos podríamos ver conflictos interpersonales por emociones no gestionadas, sensación de desorden o caos externo que no tiene explicación, o dificultad para ver la relación entre emociones internas y resultados en la vida diaria. Vamos a poner otro ejemplo con esta ley para que ustedes puedan darse cuenta cómo se puede manifestar ella. Por ejemplo, vamos a usar un personaje que se llama Santiago. Santiago se siente frustrado y estresado internamente, y esto provoca tensión con sus compañeros de trabajos y familiares. Cuando Santiago decide trabajar la calma interior, nota que sus relaciones se vuelven más armoniosas y colaborativas. ¿Qué práctica podríamos recomendarle a una persona que tenga este padecimiento? Pues podría ser dedicar 5 minutos diarios a la introspección, observar emociones y ajustar las respuestas internas antes de reaccionar al entorno, es decir, afuera. Ley número 3, ley de vibración. Hermes la define diciendo que nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra, explicando que el universo está en constante movimiento y vibración. Es decir, todo tiene energía y frecuencia. Nuestros estados emocionales y mentales generan una vibración. Nuestros estados internos influyen en la frecuencia con la que resonamos con ciertas experiencias y personas. Y al elevar nuestra vibración interior, atraemos situaciones más armoniosas. ¿Cuáles situaciones o problemas podrían derivarse del desconocimiento o el desequilibrio de esta ley? Podríamos mencionar atraer tensión y conflictos por pensamientos negativos, sentirse atrapado en situaciones repetitivas por estrés o de estrés, falta de conciencia sobre el impacto de emociones y hábitos en la vida diaria. Vamos a usar también aquí un ejemplo para traer un poquito más de luz y comprensión con respecto a esta ley. Vamos a usar a alguien que se llame Mariana. Por ejemplo, Mariana se enfoca en el miedo y la preocupación, entonces su energía atrae discusiones y tensiones. Pero al practicar la gratitud y calma, sus interacciones se vuelven más fluidas y constructivas.
¿Qué práctica podríamos recomendarle a una persona que esté atravesando por este padecimiento, que esté en desarmonía con esta ley? Se le podría recomendar que cada mañana dedicara de 3 a 5 minutos a un ejercicio de gratitud y respiración consciente para armonizar la energía antes de iniciar su día. Continuamos con la ley de polaridad, la ley número 4, la cual Hermes la definía diciendo: todo es doble, todo tiene dos polos, todo tiene su opuesto. Cada experiencia tiene un opuesto: luz, sombra, éxito, fracaso, alegría, tristeza. Aceptar los extremos nos permite aprender de cada situación sin identificarnos con un solo polo. ¿Cuáles situaciones podríamos mencionar que pueden surgir producto de la desarmonía con esta ley o el desconocimiento de la misma? Podemos mencionar el rechazo a situaciones difíciles, aumentando frustración y ansiedad, incapacidad de aprender de experiencias negativas o la resistencia a los cambios naturales de la vida. Vamos también a plantear un ejemplo aquí. Vamos a usar a Javier y digamos, por ejemplo, que Javier se frustra cuando un cliente se queja, viendo la situación como totalmente negativa. Sin embargo, al reconocer que cada experiencia tiene su opuesto, puede encontrar oportunidades para aprender y mejorar. ¿Qué práctica podríamos recomendarle a una persona que esté en desarmonía con esta ley? Pues que ante cualquier situación intensa identifique su opuesto y reflexione. ¿Qué aprendizaje trae esto? ¿Ah? Esto podrá ayudar a mantener el equilibrio interno ante situaciones extremas. Avanzamos con la quinta ley, ley del ritmo. Hermes la explica diciendo que todo fluye y refluye. Todo tiene ciclos y flujos. Dice que el universo opera en ciclos y ritmos naturales. Todo cambia y pasa por altibajos. Esta ley nos recuerda que los momentos difíciles no son permanentes y que los periodos de éxito también requieren gestión consciente para mantener el equilibrio. Mencionemos entonces aquí también problemas derivados del desconocimiento o ignorancia de esta ley. Frustración ante bajas o pérdidas temporales. Desmotivación en momentos de crisis o cambios. Incapacidad de reconocer ciclos naturales de la vida. Un ejemplo aquí sería, pues, Virginia atraviesa un periodo de pocos clientes y se siente desmotivada, pero al entender que es un ciclo natural, ajusta su estrategia y mantiene su energía, preparándose para nuevas oportunidades. Una práctica que podríamos recomendar aquí para quienes estén en desarmonía con esta ley es llevar un registro semanal de estados de ánimos y productividad, reconociendo patrones y flujos sin juzgarse. Ley número 6, ley de causa y efecto. Ustedes la han escuchado esa, ¿Verdad que sí? Es muy mencionada, muchos le llaman calma, ¿right? Ok, toda acción genera un resultado, dice Hermes. Todo efecto proviene de una causa previa. Cada situación genera consecuencias. Nada ocurre por casualidad. Comprender esta ley nos permite actuar con responsabilidad y conciencia, aceptando que nuestros hábitos, decisiones y pensamientos impactan la vida y el entorno. ¿Cuáles problemas podrían surgir en una persona que desconoce de esta ley? Podríamos mencionar sentirse víctima de la vida, repetición de errores y patrones negativos, falta de control sobre resultados personales y profesionales. Podemos usar como ejemplo a alguien que se llame Laura y podríamos decir que Laura descuida la calidad de su trabajo por estrés, por ejemplo.
Esto provoca insatisfacción en clientes y pérdidas de contratos. Pero al tomar conciencia, corrige su enfoque y mejora sus resultados a futuro. ¿Qué práctica podríamos recomendarle a una persona que esté en desarmonía con esta ley o desconozca de ella, pero ahora ya sabe que esta existe? Pues podríamos sugerirle que antes de actuar pregunte, ¿qué consecuencias puedo generar con esta acción? ¿Mm? Esto le ayudará a tomar decisiones conscientes y responsables. Y por último, pero no menos importante, la ley número 7, ley de género. Elmes la define diciendo, el género está en todo. Todo tiene principio masculino y principio femenino. ¿Ok? Esto no se refiere al género físico, sino a la presencia de cualidades masculinas, es decir, acción y lógica, y cualidades femeninas, intuición y receptividad, en todo. Equilibrar estas energías internas permite creatividad, armonía y eficacia en la vida. ¿Ok? ¿Qué problemas podrían derivarse de una persona que desconoce de esta ley? Pues quizás esa persona está más inclinada hacia lo masculino o hacia lo femenino, sin darse cuenta de que debe haber un equilibrio. Podríamos mencionar decisiones impulsivas y desconectadas de la intuición, que es la parte femenina, conflictos por exceso de acción o pasividad, o la falta de integración de creatividad y estrategia. ¿Ok? Ok, dentro de esta ley también vamos a plantear un ejemplo para arrojar un poquito más de luz y comprensión. Supongamos que Andrés tiene que tomar decisiones rápidas, principio masculino, pero no escucha su intuición, principio femenino. Hay un desequilibrio. Una vez él logra equilibrar acción con receptividad, podrá alcanzar soluciones más acertadas y relaciones más fluidas en el trabajo o a nivel personal. ¿Qué prácticas podríamos recomendarle a una persona que se ha dado cuenta que tiene más inclinación hacia una que a la otra? Pues podríamos recomendarle que al observar una decisión importante, debe equilibrar acción con receptividad y preguntarse, ¿qué me dice la lógica? ¿Qué me dice la intuición? ¿Ah? Buda nos enseñó que el sufrimiento surge cuando nos identificamos con lo transitorio. Reaccionamos sin conciencia y perdemos el equilibrio interno. Aplicando las leyes universales con neutralidad y presencia podemos aprender a no dejarnos arrastrar por el miedo o la ansiedad. Mantener el equilibrio ante crisis económicas, sociales o personales. Observar emociones, pensamientos y situaciones sin apego ni rechazo. Así que lo que antes era un caos externo se convierte en una oportunidad para desarrollar conciencia y equilibrio. Bueno, estamos llegando ya a la parte final de este podcast Estimulando la Conciencia, pero antes de irme te voy a compartir una práctica en donde la puedes llevar siempre que consideres que una situación externa te está fastidiando internamente, te está molestando internamente. En esta práctica te voy a dar 4 pasos. El primero es que elijas cuál es la situación que te genera ansiedad o preocupación. Segundo, identifica cuál de las 7 leyes que te acabo de mencionar encaja en esa situación. ¿Ok? Y tercero, reflexiona cómo puedo actuar sin perder la calma, aceptando los ciclos, observando mi mente y equilibrando acción con recepción. Por último, escribe una acción concreta que puedas tomar para alinearte con esa ley.
Recuerda que el poder no está en controlar el universo, sino en controlar nuestra mente, emociones y acciones, manteniendo neutralidad y presencia. Comprendiendo estas leyes, aún navegando en crisis económicas, presiones sociales y estrés personal, podemos elegir desde lo más profundo de nosotros la claridad y la paz interior. Muchísimas gracias. Nos vemos en otra entrega de este podcast Estimulando la Conciencia. Bendiciones para ustedes. Namaste.